Buenos días por la mañana. Muy bien. Estamos viendo el módulo más clave de todos. ¿Listo? El más importante de todos. Ahí no hay tecnología, ahí no hay producto, ahí no hay tiendas, ahí no hay fábricas, ahí no hay nada. Gente. Y el tema de la gente, ¿por qué es la clave? Porque usted me dice, no, es que viene, como decía el doctor Robinson, que la robótica y que no hay nada que hacer. O sea, esto es con personas. La transformación es con personas. ¿Sí? Y desde el segundo, casi que desde el día que nos encontramos aquí, dijimos que la mega es la sumatoria de las megas individuales. Que no se nos olvide. O sea, si las compañías quieren trabajar para lograr resultados inmensos, tienen que hacer que las personas que trabajan adentro sean capaces de pensar de esa manera. Y como decía el señor doctor Don Robinson, tienen que reinventarse, renovarse, resignificarse. Esa es la clave. Entonces yo aquí voy a hablarles, ojalá me aguanten el voltaje. ¿Listo? Porque este es el módulo más importante de todos. Más importante. Y voy a decirles, incluso antes de arrancar el módulo, qué quiere decir que es el módulo más importante de todos. Me ericé. Les voy a contar cuándo me ericé. Estuve por allá en un conversatorio con el rector de la Universidad de AFID, que trabajamos como en temas de educación. Yo soy pues muy atrevido que digo, trabajamos, yo le cargo a él el maletín. ¿Listo? Y él nos compartía conceptos como los siguientes para que ustedes sepan qué quiere decir trabajar con las personas e intervenir con las personas. Listo, la humanidad se demoraba 150 años en doblar el conocimiento. Y después 100, y después 50, y después 20. Eso es un cuento muy largo, yo se lo voy a contar aquí cortico para que ustedes sepan qué quiere decir trabajar con las personas. Listo, a partir del año 2020, el conocimiento se doblará cada 73 días. Listo, entonces, digamos, el reto que hay para las personas y el reto y las grandes discusiones que hay es si el hombre es capaz de aguantar semejante voltaje, de estar cambiando con ese dinamismo, con esa velocidad. Listo, entonces simplemente les cuento eso porque a mí más que la mecánica y más que miremos cómo es que es el módulo y cómo es que son las herramientas y todo eso, es el concepto. O sea, aquí la clave es el concepto y es ser capaces de tocarle el alma a las personas. Si no somos capaces de tocarle el alma a las personas, estamos fritos. Listo, este módulo que se llama liderazgo, gestión del talento, gestión del cambio, cultura y estructura, en una traducción muy fácil, esto se llama obrar con sentido. Obrar y actuar con sentido. Si somos capaces de tocarle el alma a las personas para que obremos y actuemos con sentido, estamos listos. Todo lo que Robinson nos mostró simplemente es como un habilitador que tienen en esa organización para que las personas trabajen con sentido. Listo, y esa es como la intención y la invitación aquí muy grande. Y yo no soy tan caché como el doctor Robinson que decía, no, es que uno allá al frente parece un cantante de ópera. No, yo me vengo para acá para abajo porque yo soy como puro reggaetón, ¿sí o no? Yo soy de la generación Z y por eso yo me firmo como Sergio, pero con Z. Listo, y entonces yo les voy a contar aquí cosas del módulo. Les voy a contar aquí como cosas del módulo, pero sin dejar de hablar de lo que hemos convenido aquí. Aquí tenemos un acuerdo firmado con todos ustedes y el acuerdo es que vamos a trabajar siempre desde el concepto de aprender 70-20-10. Listo, y tratar de trabajar eso en las organizaciones. Y acuérdense que dijimos que 70-20-10 es que las personas aprenden el 70% haciendo, el 20% conversando y el 10% estudiando. Y entonces hemos dicho reiteradamente que eso tiene un valor inmenso para
para que las personas le encuentren sentido a que desde el cargo es de donde pueden aprender, desde el cargo es donde se pueden desarrollar, si están conectados con el cargo, sí, no hacerlo mecánicamente. Sí, acuerden que aquí dijimos que la intención es renunciar al automático. Si no renunciamos al automático, estamos fritos. Acuérdense que, imagínense el concepto de que el conocimiento se va a doblar cada 73 días, según la curva de Stanford. ¿Listo? Y que la intención es aprender haciendo, renunciando al automático, porque si usted no renuncia al automático, entonces va a seguir haciendo las mismas cosas de hace 20 años. Cuando yo fui a la compañía de este joven, entonces yo le pregunté, mijo, ¿y ustedes por qué hacen eso así? Dice, porque siempre lo hemos hecho así. No, ahora sí estamos fritos. Buenos días. Listo. Y que la intención es ser capaces de pasar de información y de saber las cosas teóricamente a que seamos capaces de conectarlas. Y si los datos somos capaces de conectarlos y la información somos capaces de conectarla, entonces somos capaces de convertirla en conocimiento. Y si somos capaces después, y si somos capaces después de descubrir qué hay en el conocimiento, entonces vamos a tener gente que es muy bacano esto, es como tener gente con criterio. Y tener gente con criterio es muy berraco. Cuando tengamos gente con criterio no necesitamos jefes. Ahí no hay nada que hacer. Listo, entonces, listo, ya nos fuimos de aquí. Vámonos a hablar del módulo. Y hemos dicho reiteradamente que el módulo no se debe ver de manera independiente. Y hemos invitado 1000 veces a que siempre trabajemos los conceptos juntos. Y que esto tiene un valor inmenso si se ve como una unidad sellada, si se trabaja completo. Y que nosotros no estamos hablando de procesos de planeación estratégica, sino de modelos de gestión. Lo que hay aquí detrás de la metodología es un modelo de gestión, de cómo se gestionan los negocios. Ese ha sido como la invitación. Listo, y ya pasamos por el módulo número 1 y entendimos el mundo. Y después de que entendimos el mundo, llegamos a una gran conclusión, que fue el FODA priorizado. Y entonces hemos dicho que ese FODA priorizado, después de que entendimos el mundo y los mercados y la industria y los clientes y el modelo de operación y la geografía de los procesos, obtendríamos un FODA inteligente, educado, sí, con mucha información. Y entonces eso lo que nos permitiría era irnos para el segundo gran concepto, o el segundo módulo. El segundo módulo que trabajamos y que denominamos como dirección estratégica y MEGA. ¿Sí? Y que en ese segundo módulo hicimos escogencias estratégicas, y que los entregables son 3. Trabajamos misión y visión y valores y trabajamos las capacidades, pero dijimos, los entregables de ese segundo módulo son 3, el ADN calificado, el propósito y la MEGA. Listo, y todos visitamos esos conceptos y donde más duro nos dio y donde más dificultades tenemos es en la definición más importante de todas, que es el propósito. Entonces ahí nos dio una dificultad inmensa porque nos da mucha dificultad decirle a la sociedad y a todos los grupos de interés nosotros qué es lo que le entregamos a la sociedad. Nos da una dificultad inmensa porque creemos que nosotros a la sociedad les damos satisfacción de los clientes, participación del mercado, crecimiento en ventas, EBITDA, y ya nos dimos cuenta que eso no es así. Listo. Y es muy, muy, muy importante enfatizar por qué me estoy devolviendo al primero y al segundo. Porque el tercero es una consecuencia de lo que vimos en el primero y en el segundo. Listo, miren que en el segundo módulo trabajamos una cosa que se llama el ADN calificado. Listo, que aquí la doctora Olga le puso un nombre ahí todo gamín, que es el bolograma. Listo. Y entonces, ¿qué quiere decir el bolograma? El bolograma quiere decir cuáles son los atributos que le voy a entregar al cliente y cuáles son las actividades que yo tengo que hacer para poder honrar esos atributos. ¿Por qué eso es muy valioso? Porque en el tercero nos vamos a ir para la gente. Listo, y Robinson nos acabó de mostrar que es muy importante
precisar cuál es la gente que nosotros necesitamos en el negocio para poder honrar la propuesta de valor. Entonces, si yo no tengo la propuesta de valor, entonces yo cómo voy a definir el perfil del cliente, y cómo voy, perdón, del coequipero, y cómo voy a definir cuáles son las competencias que requiero, si yo no tengo claridad de qué es lo que va a ejecutar la compañía y cómo se va a relacionar con el mercado. Entonces, por eso, el módulo número 3 tiene esa importancia. ¿Listos? Ya después trabajaremos el módulo número 4 y el 5. ¿Qué es muy importante aquí que enfaticemos? Porque yo cuando salgo ahora me van a decir, no, pero es que eso es como un gallo, eso es berraco, porque es como complejo eso que hay que hacer. Y yo les voy a decir, en el entregable es la estructura actual y proyectada. ¿Listo? Con claridad del rol y la responsabilidad de las personas que están ahí, en esa estructura. Y con claridad de cuáles son las competencias que se requieren para que ellos puedan ejecutar bien sus responsabilidades. Y con una identificación de cuáles son los cargos que son absolutamente estratégicos en la compañía. Ese es el entregable. Vamos a hablar de conceptos, y vamos a hablar de liderazgo, y vamos a hablar de cultura, y de gestión del cambio, y de estructura, y de gestión del talento. Pero el entregable va a ser ese. Y se van a dar cuenta que tiene una slide lo más de simpática. Listo, y si somos capaces de conectar todos esos entregables, entonces vamos a tener una compañía muy distinta. Listo, una compañía valiosa. Listo, y acuerden que nosotros hemos dicho que nos interesan más las compañías valiosas que las exitosas. Listo, y si somos capaces de trabajar esos 5 módulos, estaremos encontrando las respuestas a esas 5 grandes preguntas. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Y hasta cuándo? ¿Ves? Esas son las respuestas que se encuentran en cada uno de los módulos. Muy bien. ¿Por qué es muy importante este módulo? Porque si nosotros no precisamos cuál es la cultura que nosotros queremos y cómo vamos a gestionar el cambio y cómo vamos a gestionar el talento y cómo deben de ser las personas, entonces vamos a tener una organización con ansiedad y bajo desempeño. ¿Y por qué? Porque no tenemos claridad de cuál es el rol que debemos de cumplir adentro en el negocio y para dónde va el negocio y cómo el plan de negocio se está alineado con mi plan de vida. Y esa es como la intención. ¿Listos? Muy bien. Entonces ahí está todo el proceso que hemos llevado hasta hoy. Señores, esos son como todos los temas que hemos trabajado. Ya se los acabé de explicar aquí. Les dije, simplemente nosotros nos fuimos para el FODA priorizado, desde ahí identificamos las fortalezas y las confirmamos en capacidades que es el hacer y en activos que es tener. Y con base en eso escogimos los 4 atributos, que fueron los que nos permitieron construir la propuesta de valor. Y cuando construimos la propuesta de valor, que la pintamos así, como diría la doctora Olga con el bolograma, nos quedó pintada de esa manera con las actividades. Listo, esas actividades, esas que aparecen ahí, van a ser definitivas para poder saber cuál es la gente que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder honrar eso que le estamos diciendo al mercado. Es que nosotros vamos y le decimos al mercado que le voy a entregar tal cosa y a los clientes, entonces eso hay que honrarlo. Y para poderlo hacer tenemos que tener gente que sea capaz de hacer esas actividades. Eso es. Listo, y si lo hacemos así y la gente le encuentra sentido al trabajo, le encuentra significado, entonces están conectadas y tener gente conectada, eso vale oro. Listo. Y entonces de ahí pasamos a construir el propósito y la mega. Y aquí lo que estamos es diciendo, cojamos todo eso y hablemos en el tercer módulo de lo siguiente, del liderazgo. Muy bien. ¿Por qué vamos a hablar del liderazgo? ¿Por qué es importante el concepto del liderazgo? Porque si queremos construir megas, no podemos dirigir, ni podemos ser jefes, sino que tenemos que ser líderes. Si queremos mega y si nos queremos conectar con un mundo tan retador y tan lleno de oportunidades, entonces hay que liderar. ¿Y por qué? Porque va a haber que gestionar transformaciones y cambios y renovaciones y resignificaciones de los negocios, y eso solamente lo hacemos si somos capaces de tener líderes. ¿Listo? Y entonces aquí no vamos a hablar de un módulo solamente de liderazgo, pero sí hay que enfatizar la importancia de que elevemos los niveles de conciencia acerca de qué quiere decir ser líder.
Porque entonces uno va a las organizaciones y le dicen, no, es que usted debe ser líder. Pero la gente dice, ¿y eso qué quiere decir? O sea, yo estoy como parqueado en qué nivel de liderazgo. Entonces aquí van a haber unos elementos solamente para mejorar o para fortalecer el concepto de qué quiere decir trabajar el tema del liderazgo. Listo, y entonces nos apoyamos, digamos, en una metodología que te dice que los niveles de liderazgo son 4. Listo, y nosotros solamente vamos a hablar de 3. Liderarse a sí mismo, liderar con otros y liderar organizaciones. El cuarto del que nosotros no vamos a hablar aquí, porque el que sabe mucho de eso es el doctor Jorge Esteban, es liderar sociedades. Y no nos queremos meter en ese rollo aquí. Solamente vamos a hablar de liderarse a sí mismo, de liderar con otros y de liderar organizaciones. ¿Y por qué es muy importante como visitar esos conceptos? No vamos a ser especialistas y no se pongan nerviosos que esto no hay que aplicarlo en toda la organización, pero sí es muy conveniente que los líderes de la organización sean capaces de entender que hay niveles de liderazgo y que hay compromisos, ¿listo? Y que hay roles que cambian. Entonces, y que lo primero es liderarse a sí mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo no me conozco a mí mismo, liderar a otros pues es como berraco. Entender a otros es como berraco. Leer a otros es como berraco. Entonces la intención es que nos visitemos a nosotros mismos y nos entendamos y nos validemos. ¿Listo? Y descubramos en nosotros potencias que tenemos. Y que tenemos debilidades, pero también tenemos potencias. Y también hemos crecido y hemos madurado. Entonces todos los que estamos aquí somos líderes. Todos, sin ninguna excepción. Unos con una calificación o grado de madurez y otros con otro grado de madurez diferente. Y en las compañías les pasa igualitico. Entonces la intención aquí es simplemente invitar a que cada uno se mire y diga, venga a ver, ¿qué quiere decir liderarse a sí mismo? Y cuando yo converso y cuando trabajo el concepto de liderarse a sí mismo, es que yo converso con este centennials que hay aquí, ¿sí o no? Adentro. Entonces yo me valido, qué es lo que yo le contribuyo a la sociedad, yo qué le puedo entregar, dónde están mis dificultades. Listo, yo cómo contribuyo, yo cómo hago parte de, listo. Entonces, si yo paso de ese a liderar con otros, me cambian los interlocutores. Ya no estoy trabajando, hablando conmigo mismo, sino que estoy hablando de equipos de trabajo. ¿Y cómo se habla de un equipo de trabajo comercial con un equipo de trabajo de producción? Y cómo el equipo de producción tiene unas metas, y cómo el comercial tiene otras, y cómo las podemos alinear. Y cómo cuando están sentados en la mesa no están haciendo negociaciones de carácter individual, sino por equipos. Entonces, te cambian las perspectivas, y te cambian las exigencias, y te cambia la visión del negocio. Ya no estás hablando de tu individualidad, sino del trabajo en equipo, de hacerlo con los demás. Muy bien, ni siquiera vamos a hablar con eso porque tuvimos que quitar ese pedacito de ahí porque el doctor Jorge Esteban nos regañó. Listo. Y es el tema de equipos. O sea, es que liderar con otros es construir equipos. Listo, y para construir equipos lo más valioso en los negocios, si quieren lograr megas, es ser capaces de tener equipos de alto desempeño. Y eso es berraco. Listo, ¿y por qué es berraco? Porque hay que renunciar al automático. Listo, ¿y por qué? Porque si yo tengo equipos de trabajo, entonces yo entro a la organización y pregunto, ¿cuál es el propósito de este equipo? ¿Cómo así? Sí, ¿cuál es el propósito? O sea, aquí hay un equipo comercial y ustedes se reúnen cada cuánto, todos los martes, ¿y de qué horas? De las 7 a las 9:30 de la mañana. ¿Y cuál es el propósito del equipo? No, pues mirar las cosas. ¿Cuáles cosas? Sí. ¿Cuáles cosas están mirando? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el rol de cada uno de los integrantes? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los integrantes dentro del equipo? Cada uno tiene que tener claridad de ese rol. Si no tiene claridad de ese rol, entonces ese equipo está en automático. Entonces es berraco. Y la intención es que, voy a ser súper atrevido aquí, porque aquí hay mucha gente del área de gestión humana. Muy atrevido con lo que voy a decir. Listo, entonces en esos equipos, cuando trabajan en automático, están escondidas, hay mucha mediocridad escondida. Entonces ahí hay un equipo de 7 y 3 cargan al resto. Nada, si quieren megas, tienen que tener equipos de alto desempeño. Y eso se llama liderar con otros.
Y eso se llama tener claridad de cuál es el rol de cada uno de los equipos, cuál es el propósito y cuál es el rol de cada una de las personas y cuál es el entregable y cuáles son las agendas y cómo son las agendas por tiempos. Porque entonces se sientan allá y hacemos cosas muy mecánicas. Entonces la invitación es que no lo podamos hacer así. Y cuando me voy a liderar compañías o empresas, ese es otro cuento. Y me cambian los interlocutores. Entonces cuando usted es el gerente de la compañía o cuando usted tiene un cargo de alta responsabilidad dentro de la compañía y usted va a sentarse con un gremio, entonces ya es más complejo. O se sienta con un banco, es más complejo. No es con equipos adentro, es afuera. Y es equilibrando, sí, expectativas entre dos partes y hacer un gana-gana entre dos partes. Entonces te cambian las dimensiones y te cambian las responsabilidades, listo, y te cambian los niveles de exigencia, de madurez, listo, y de conectividad. O sea, si usted se va para una reunión de esas donde se están definiendo cosas súper, hiper, mega, giga, doble, tetra, catretera importantes, tiene que estar súper, hiper, mega, giga, doble, tetra, catretera conectado con esa reunión. Entonces, ese es como el concepto. ¿Por qué estoy hablando yo aquí de liderazgo? Porque el entregable es la estructura. Y yo les voy a decir, si no trabajamos, si no visitamos los conceptos de liderazgo y no vemos adentro qué hay y cuáles son los descriptores de los líderes, sí, cuando vamos a conformar la estructura y cuando vamos a definir el cambio y cuando vamos a definir la cultura, si no hemos trabajado el tema del liderazgo, estamos fritos. Qué pena, parece como regañándola de pero es para que no se duerma mi hija. ¿Listo? Muy bien. Cambio. Gestionar el cambio. ¿Cuál es solamente una invitación? Listo, el cambio se tiene que gestionar de manera proactiva. Proactiva. No que a uno lo atropelle el cambio, sino tratar de ver qué es lo que yo quiero cambiar y ordenarlo y priorizarlo. Listo, entonces vamos a hablar del concepto del cambio. ¿Por qué es súper importante hacerlo? Porque si no trabajamos el concepto del cambio de manera proactiva, nos vamos a pelar. Aquí porque no tenemos tiempo, pero un día de estos, cuando tengan tiempo, un domingo después de misa nos encontramos y hablamos por qué salió el concepto de gestionar el cambio en el mundo. ¿De dónde salió? Pero es muy valioso. Listo, pues me voy a devolver. Es un chicharrón el cambio. Ahí está como esa figurita del cambio. Es que el cambio es casi que ir en vía contraria de lo que está pasando adentro del negocio. Entonces, por eso es que es complejo. O sea, por eso se está diciendo, venga, venga, construyamos ese cambio. Y lo construimos con los demás, dándole participación a los demás. Este concepto se llama construir inteligencia colectiva. Si usted no construye inteligencia colectiva y si usted no construye desde y para la gente, estamos fritos. Ahí no hay nada que hacer, es con la gente. Los retos más grandes de cualquier presidente y de cualquier gerente y de cualquier líder en una compañía son las personas. Ahí no hay nada. Y es muy bravo eso de las personas. ¿Sabe por qué es muy bravo? Porque los hemos gestionado, voy a ser súper, es que trato de ser menos atrevido para que José Esteban no me regañe después. Entonces voy a decir, como con unas fórmulas genéricas. Sí, y acuerden que yo soy de la generación Z, y mariquis, sí, soluciones genéricas no funcionan hoy en el mundo. Listo, la mayor tendencia en el mundo es la singularidad. Es la mayor tendencia de todas en el mundo. Entonces la intención es que cuando usted aborde a la gente, eso se le hace muy complejo porque usted cree que eso le aplican fórmulas genéricas y eso estamos fritos. Listo. Y después de eso, un chicharrón, la cultura. Vamos a hablar de la cultura. Vamos a hablar de la cultura y vamos a entender la cultura súper fácil. Súper fácil. Y nos vamos a apoyar en un modelo de un señor que se llama Denison, de apellido Denison, y ahora vamos a verlo. Listo, están prohibidas las fotos, señora, porque, por favor, sí. Pero, tranquila, puede tomar, sí. Es que se le van a gastar, se le acaba ese rollo, mija. Listo, vamos a hablar de la gestión del talento. Y por último, mira, tuvimos que cambiar eso porque nosotros teníamos una estructura ahí y Robinson dijo, no, Sergio, son redes.
cambia esa figurita. Entonces le cambiamos esa figurita y ahí le pusimos que son redes y vamos a hablar de estructura. ¿Listo? Y ya. Este es el módulo, ese es. Esos son los 5 grandes temas que vamos a trabajar. Y acuérdense que ¿qué es lo que hemos dicho de los 5 módulos? Que cada módulo estructuralmente tiene unas preguntas. Y unas preguntas que invitan a la reflexión y que invitan a que cuando usted desarrolle el módulo encuentre las respuestas a esas preguntas. Esa es como la invitación. Entonces, aquí están las preguntas. Listo, y vamos a hablar del tema de liderazgo. Listo, y ya hablamos del tema de liderazgo y hablamos de liderarse a sí mismo, de liderar con otros y de liderar compañías. Listo, y van a encontrar que en la metodología les va a facilitar elementos para que ustedes sepan qué quiere decir eso. No tienen que hacer nada, no se pongan nerviosos. Ay, entonces en mi compañía que somos 40.000, entonces eso hay que hacerlo. No. Sí, la intención es que ustedes sí tengamos una claridad muy importante en la compañía. Es que el líder de la compañía, el gerente de la compañía, tiene que tener claridad cuál es el estilo que tiene. Y su equipo también. Y ojalá seamos capaces de irnos al primer nivel, o sea, el gerente, el primer nivel de él, o sea, el equipo natural de él o el equipo primario, listo, y el equipo que sigue de los que dependen del gerente de la compañía. Y esos tienen que tener una claridad inmensa porque es que esos son los bulldozers que van adelante, mostrando la coherencia de qué es lo que queremos hacer. Son esos. Y si usted es berraquito y es capaz de identificar otras 4 o 5 personas adentro, fuera de esos, espectacular. Ahora les vamos a contar qué es lo que quiere decir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gestionar el cambio. Voy a poner una cosa aquí bien rara. Uy, hijo de mama, mira eso que tan... Listo. Eso se llama John Kotter. Listo. Súper caché, súper fácil, súper pedagógico. Listo. Y ese señor le dice, parquéese primero en crear sensación de urgencia. Y después váyase a crear una coalición orientadora y se van como en ese orden. Y yo les voy a contar un poquitico aquí qué es lo que dice ese señor. Ustedes ya lo han hecho. Y si no lo han hecho, se van a tener que devolver. O sea, los que hicieron el primero y el segundo módulo, por ahí encerrándose y comiendo empanadas con Coca-Cola y haciendo definiciones para venir a presentar aquí, sin incluir a la gente, van a tener que devolver. Porque la intención es que ustedes construyan esto con la gente y que ustedes le cuenten a la gente por qué es que las organizaciones se tienen que transformar. Es que el cuento de esto es gestionar con propósito y con sentido. Si la gente no le encuentra significado a las cosas, no las hace. ¿Sabe qué es lo que le pasa? Blanca va y hace eso y Blanca se cree muy caché. Y va y les muestra una cosa que se inventó por allá con el equipo que ella hizo, que fueron otros 3. Se comieron todas las empanadas entre ellos 3, listo. Y va y muestra eso en un foro de estos. Y toda la gente terminan y todo... Blanca, increíble, espectacular, una selfie con Blanca, sí, una selfie con Blanca. Listo, y Blanca se va. Y cuando va en el ascensor, mariqui, está loca. ¿Qué que hacer eso? Eso es imposible. ¿De quién era ese sueño y de quién era esa mega? De ella. Usted tiene que construir con la gente, no hay nada que hacer. Entonces este señor lo que dice es cree la sensación de urgencia con las personas, construya con las personas, listo, haga una coalición, ¿sí? Trabaje con ellos, que le permitan construir o crear cuáles son las iniciativas que son claves y que ellos sean los que las aporten, que ellos muestren, listo, trate de señalar quiénes van a ser sus apóstoles. ¿Con qué personas usted tiene confianza para que ellos sean capaces de llevar eso por la compañía? ¿Y usted sabe quiénes son capaces de llevar eso por la compañía? Las personas que son resinas, no las personas que saben mucho del negocio, sino las personas que generen menos resistencia adentro. Las personas con las que todo el mundo habla, las personas que son como los parceros de todos. Esos son los que son capaces de llevar el berraco cuento y contarle a todo el mundo qué es lo que se quiere hacer y por qué es que se quiere hacer lo que se quiere hacer en el negocio. Esas son las personas que uno debería identificar como apóstoles, no el que más sabe, porque en muchas oportunidades el que más sabe no es el que mejor comunica,
ni el que mejor relaciones tiene con todas las personas. Y ese que más sabe, en muchas oportunidades, genera resistencia. Y la intención es elegir los que no generen resistencia. Primer criterio para escoger, el que no genera resistencia. ¿Listo? Y entonces esos son los apóstoles. Y entonces hay que eliminar barreras, dice este señor que se llama John Cotter. Y hay que coger los mangos bajitos. Y hay que meter goles. ¿Y qué? Porque lo que hay que demostrar es que el cambio que estamos haciendo lo estamos logrando. Entonces, no cojamos ese mango de dar el copito. Sí, mientras que nos subimos nos quebramos el rabo allá cogiendo ese berraco, cuando aquí tenemos mangos a la mano, para mostrarle a la compañía que verdaderamente vamos a cambiar, para cambiar el lenguaje. Mangos bajitos, cambiar el lenguaje. No preguntar todos los berracos días, ¿cuánto facturamos ayer? No, trate de colocar indicadores que tengan que ver con la propuesta de valor. Y en vez de usted decirle a la persona, ¿cuánto facturamos ayer? Es cuántos pedidos entregamos ayer y honramos la propuesta de valor de que uno de los atributos nuestros es cumplimiento. ¿A cuántos les cumplimos ayer? ¿Y a cuántos no le incumplimos? La facturación es una consecuencia de esa, pero si usted le pregunta cuánto facturamos, entonces le vamos a facturar a cinco clientes todo y vamos a dejar al 80% de los clientes sin producto, y eso no lo sabemos. Entonces la intención es como cambiar esa jerga, listo, sostener el ritmo y la intensidad en el tema del cambio. Este es un tema de ser muy consistente, listo, y por último, instituir el cambio. Lo único que es fijo hoy en la vida es el cambio. Entonces este señor simplemente lo que le dice es, en cada una de esas actividades, usted debería identificar qué es lo que usted está haciendo. Y nosotros en la 1 y en la 2 ya hicimos muchas de esas actividades, entonces no se pongan nerviosos. Muy bien. Cultura. Ah, ese sí es un chicharrón. Mira ese Jorge Esteban le va a dar ahí como un infarto. Tranquilo, doctor Jorge Esteban, no voy a hablar de la cultura. Ahora les voy a hablar de la cultura para que ustedes se pillen cómo es de fácil el tema de la cultura, pero cómo es de súper, hiper, mega, giga, doble, tetra, catre, tera, sensible. O sea, lo más importante es el propósito. Y lo segundo, el tema cultural. Y trabajar el tema de la cultura es trabajar la gente. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la cultura? Porque hay que trabajar la gente. ¿Y por qué nos da miedo trabajar la gente? Porque la hemos trabajado desde lo genérico, desde aplicarle fórmulas genéricas y no singulares. Y eso hoy no funciona. No funciona. Entonces no nos puede dar miedo abordar el tema de la cultura y de que hay que enriquecer la cultura. La cultura no es ni mala ni buena. Ya vamos a hablar de ella. Más fácil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ¿a qué le quiero dedicar tiempo? Le quiero dedicar tiempo al template, para que ustedes sepan cómo es que vamos a hacer el trabajo y cómo es que es de fácil. ¿Listo? Y por último vamos a tener la estructura, que es la consecuencia de todo lo anterior. ¿Listo? Y miren que aquí va a ser súper atrevido. Mega. Buenos días, hombre. ¿Cómo es su nombre? Camilo. Camilo. ¿Cuál es su compañía? Omnisalud. Omnisalud. ¿Y ustedes ya definieron mega? Sí. ¿Y cuál es la mega? 115.000. ¿Y cuánto vende? 16.000. ¿Sí pillaron? Este man que tan atrevido, es que una compañía 10X. ¿Sí o no? Van a hacer una compañía 10X, la quieren multiplicar por 10. ¿Listo? Yo les voy a decir qué quiere decir estructura. En el cuarto módulo vamos a trabajar un concepto que se llama ruta hacia la mega. Él vende 16 y quiere vender 115. 8X. Una compañía 7 o 8X. Listo, y él ya tiene claro cómo va a pasar de 15.000 a 100.000. Ya tiene claro por años cómo va a llegar allá. Listo, en este módulo, si él quiere dar fe de eso y honrarlo, yo le debería preguntar a él, ¿cuál es la estructura suya hoy y cuál es la del 2025? Y si usted no tiene claridad sobre la cultura del 2025, entonces esos números los tiene pegados con babas. Y es verdad, porque entonces usted me dice que parte de eso es que yo voy a pasar de tener una compañía
en Medellín a tener una compañía nacional. Y yo le digo, espectacular, mostrame la estructura, es esta, y para el 2025. No, no he pensado. Y yo le digo, entonces, ¿qué? Se atortoló. Nada, tenemos que tener una claridad inmensa sobre la estructura que debemos de tener para poder, la estructura me va a poder contribuir y facilitar, y va a ser el vehículo a través del que yo voy a materializar los números de la mega. Y eso lo vamos a ver. Hay una biografía y hay unos videos sugeridos. ¿Listos? Buenos días. No se vayan a ir porque le apareció ahí que felicidades, que se le acabó. Estos son los ejercicios. ¿Listo? No se van a poner nerviosos. Listo, aquí simplemente, miren lo que hay ahí. Ahí hay 3 y aquí 4. Listo. ¿Qué hay ahí? Hay como 4, hay 7 como perfiles, por decirlo de alguna manera, o niveles de maduración de liderazgo. Listo, con sus correspondientes ejes. Y son unos estilos. Y lo que muestra ahí a mano derecha son como unos descriptores. Y unos descriptores que simplemente te señalan que la persona que tiene un estilo de liderazgo visionario, entonces es una persona que se comporta de esa manera. Listo. Y que si es integrador e inspirador, se comporta de esa manera. Y si es gestor de relaciones, se comporta de esa manera. ¿Y cuál es la invitación? Simplemente es que el equipo de gerencia sea capaz de identificar cuáles son los rasgos de liderazgo que hay adentro en ese equipo. ¿Y para qué? Para que leen los niveles de conciencia en cuál es el estilo de liderazgo que hay en esa organización. ¿Listo? Porque es que si nosotros queremos mejorar el liderazgo, la intención es que seamos capaces por lo menos de tener una base pequeña de decir en qué punto estoy hoy. Porque si lo quiero enriquecer, entonces por lo menos tengamos un cierto nivel de conciencia a qué rasgos nos parecemos nosotros y cuál es el estilo de liderazgo preponderante en la organización. Listo, y hay una cosa que es también muy bonita, es que las personas, usted les dice que tienen que mejorar su nivel de liderazgo y usted no les dice cómo. Y entonces ahí simplemente lo que se está facilitando son rasgos de liderazgo para que usted diga si usted quiere tener un nivel o un estilo de liderazgo distinto, cuáles son los descriptores y cuáles son los rasgos de comportamiento en ese estilo de liderazgo. No vamos a hacer una profundización ni vamos a trabajar con niveles de intensidad el tema del liderazgo, porque el tal Jorge Esteban va a montar un nuevo programa que se llama Líderes en Trayectoria Mega. Listo, estamos esperando porque él está como en un año sabático que se convirtió en 3, pero no importa. Listos, buenos días. Y cuando yo les decía aquí que vamos a mirar qué quiere decirse liderarse a sí mismo, liderar con otros, liderar organizaciones, entonces ahí hay simplemente un escrito para que ustedes sepan qué es lo que quiere decir eso. Es un resumen de lo que yo les conversé aquí, ahí está, no tienen que hacer nada de eso, solamente lo leen. O sea, por la noche, cuando estés desvelado, lees eso, listo. Acuérdense que el perfil con el que los escogieron a ustedes es que sufran de insomnio, listo. Muy bien. Ustedes miren que es muy bacano, ya no fuimos de ahí. ¿Y por qué no fuimos de ahí? Porque el segundo ejercicio es muy importante. En el segundo ejercicio, la intención es que usted sea capaz de definir cuál es el perfil del líder de su organización. Y entonces, si no hacemos todo lo otro, entonces, ¿cómo vamos a definir el perfil del líder? Entonces, ¿querés multiplicar tu compañía por 7 o por 8, hombre? Ay, no hay nada que hacer. Tenés que decirme cuál es el perfil que hay adentro de la compañía que usted quiere tener para poder liderar esos números, esas transformaciones, para poder convocar a los demás, para poder construir con los demás. Decirme cómo es ese perfil de ese líder. Listo, y yo les voy a decir cómo mecánicamente lo podríamos hacer, cómo es un ejercicio. Esto es con todos. Entonces, ustedes deberían de decirle a la gente, si nosotros ya definimos esto y entendimos el mundo así, y entendimos que estos son los mercados y que los clientes son así, que las grandes tendencias son así, y que el contexto para los negocios es así, que fue todo lo que vimos en el primer módulo, listo, y entendimos que nosotros somos muy buenos y que tenemos unas capacidades y a partir de eso construimos una propuesta de valor, etcétera, listo, y que queremos lograr una mega y honrar un propósito, sí. ¿Cómo se imaginan ustedes que debe ser el líder de la compañía que sea capaz de hacer eso? Y entonces la intención es que lo hagan con las personas. ¿Con quiénes? Con muchas personas.
el gerente, su equipo primario y los que están de ahí para abajo. Y casi que es decirle a cada uno, cada uno escriba en un papel cómo se imagina que debe ser el líder de esta organización. 3 cosas, o 5, cada uno, y entonces ahí le van a salir 50 o 60, y ponen a que una persona consolide, y digan, a partir de la contribución de todos, estamos construyendo que este es el perfil. Ah, mira qué tan bacano, sí. Y entonces eso se hizo ¿con quién? Con ellos, con las personas, desde ellos y para ellos. Entonces la intención es que hagamos eso, ese es el ejercicio. Tercer ejercicio, mírenlo ahí, super caché, lo mismo que vimos ahora, de cuál es la manera en cómo debemos de abordar la gestión del cambio de manera proactiva. Entonces lo que se pide es, dígame usted en su compañía qué ha hecho, cuáles son las actividades que usted ha hecho para que cada uno de esos pasos se dé. Entonces no se deben de poner nerviosos porque ustedes ya lo hicieron. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros ya trabajamos el primer tema. Nosotros ya nos reunimos con todas las personas y les dijimos, estas son las tendencias. Listo, este es el grado de intensidad que se necesita. Estamos, entre comillas, amenazados, todos. Y si no resignificamos, si no nos renovamos, nos van a borrar. Y el mundo está lleno de oportunidades. Y el tamaño del mercado es infinito. Y nosotros somos unos berracos. Eso fue lo que hicimos en el primero y en el segundo. Entonces la intención es que ustedes en cada uno de esos coloquen cuáles son las actividades que ustedes han hecho. Listo. Y cuáles nos faltan hacer. Muy bien. Entonces miren, ahí yo simplemente llené el de la margen superior derecha, lo llené como un ejemplo de lo que puede colocar una compañía cuando trabaja ese tema. Y en el slide que mostramos ahora, donde están diligenciados, está como una especie, entre comillas, como de lista de chequeo de qué se hace en cada una de esas grandes actividades. ¿Qué es lo que es muy bonito de esto? Es que no hagan la tarea, háganlo con las personas. Listo, construyan eso, compártalo con ellos, porque construir megas significa actitud y disciplina e intensidad inmensa. Entonces usted no le puede decir a la persona que haga cosas en las que él no entiende y a las que no le encuentra sentido. Por eso es que nosotros los millennials y los centennials nos vamos de la compañía, porque nos contratan como si estuvieran contratando una montacarga. Entonces no nos explican qué es lo que hay que hacer, ni cuál es el sentido, ni cuál es el propósito. Entonces nosotros mejor nos vamos. Listo. Eso era cuando yo estaba chiquito, que a uno lo contrataban así. Listo. Buenos días. Cuarto ejercicio. Buenos días. Súper importante. La comunicación. O sea, si no hay comunicación, estamos en la olla. Y si no hay comunicación trabajada de manera deliberada, estamos en la olla. Y si no trabajamos la comunicación con las personas para estarles contando cómo vamos avanzando y qué dificultades hay, entonces estamos en la olla. Entonces, ¿sabe cómo? Va a ser muy atrevido. ¿Usted sabe cuándo reúnen en las compañías a las personas? A todos. Cuando estamos, decimos nosotros, los millennials, no voy a utilizar ese término porque Jorge Esteban me regaña. En la olla, pues, Jorge Esteban, para que es tranquilo, ¿sí? Nosotros decimos en la inmunda. Listo. Entonces las compañías, cuando están bien jodidas, entonces dicen, reunamos a todo el mundo para que la gente sepa por qué es que estamos con todos los recortes que estamos haciendo y para que le encuentren sentido. Y yo le digo, eso es una cosa loca, usted le tiene que contar a la gente cuando estamos bien, regular y mal, y le tiene que contar de manera permanente, porque es de la única manera en que usted logra que las personas estén conectadas de manera permanente, no con señal Virgin Mobile, para arriba, para abajo, me caí, se me cayó, se me fue la señal. No, señal llenita siempre, para que la gente le encuentre el sentido y significado a las cosas siempre. Si usted logra que las personas estén conectadas siempre, esa es una compañía que aprende constantemente. Miren que es muy bacano. ¿Y por qué aprende constantemente? Porque uno aprende el 70 haciendo y el 20 conversando. Y si yo estoy conectado en lo que hago y en lo que yo me converso, entonces aprendo como un berraco. Pero si yo estoy haciendo una cosa, o conversando una y pensando en otra, estoy frito, no aprendo. Entonces la comunicación es súper importante. Entonces esto simplemente, el formato lo que les está diciendo es, traten de identificar en qué foros van a hablar del tema. Y mi invitación, no creen foros nuevos, los foros naturales en el equipo de gerencia deben de hablar del tema. 10 minutos, 5 minutos,
deben de hablar del tema. En los equipos naturales deben de abordar siempre los temas que tengan que ver con la gestión del cambio. Y entonces, ¿por qué es muy importante el formato? Porque la intención es que usted me diga, esos equipos se reúnen cada cuánto. ¿Y usted qué les va a comunicar? Es que es muy bacano lo que estamos diciendo, es que estamos diciendo que tenemos que gestionar el cambio de manera deliberada. Entonces, yo debo de tener muy claro yo qué voy a hacer de enero a diciembre. Y si yo lo tengo claro y ya hay unos foros, entonces yo qué le voy a comunicar a la gente de enero a diciembre. Entonces aquí comunico una cosa, aquí comunico otra, aquí comunico otra, aquí comunico otra. Y entonces todo lo hago de manera deliberada, planeada. No, ¿qué hay para comunicar hoy como de crisis? No, mariquis, eso así no funciona. No funciona. Listo. Buenos días. Super caché. Miren pues, llegamos al coco. Al coco. Yo aquí estoy muy nervioso porque el doctor Jorge Esteban me dijo, yo no le creo porque usted dice que eso es muy fácil entenderlo, pues muéstreme. Y entonces se vino para acá. Se vino desde Chigorodó para acá porque él vive en Chigorodó. Listo. Cultura. ¿Qué es cultura? Listo. Cultura es el conjunto de supuestos. Listo. De supuestos, de paradigmas, de creencias. Supuestos, paradigmas, creencias, prejuicios que tenemos. Súper fácil. Yo les voy a decir cómo lo vamos a mostrar, que esto es súper fácil. Entonces, son el conjunto de supuestos, de paradigmas, de creencias y de prejuicios que tenemos que obligan o que nos inducen a que nosotros nos comportemos de una manera X. Eso es lo que dicen los de gestión humana, que son unos berraquitos para eso. Yo lo voy a decir en la práctica eso qué significa. Yo voy y le pregunto a este señor, oíste hombre, ¿y ustedes, entonces ustedes conocen mucho a los clientes? Sí, sí, mucho. ¿Y de 1 a 100 cuánto? 95. Los conocemos 95, de 1 sobre 100. Y tenemos una relación íntima con los clientes. Yo le digo, no jodas, increíble, súper caché. Sí, y los clientes nuestros son fieles. Y yo le digo, ah, qué tan bacano. Voy a colocar un ejemplo solamente para ilustrar qué quiere decir eso. Y este señor vende pólizas de vehículo. No jodas, ¿y vos cuántos clientes tenés? 8.000. 8.000. ¿Y a cuánto cuál es la fidelidad? Del 92%. ¿Y cuánto hace que los tenés? 10 años. Y un berraco. ¿Oíste? Esos clientes tuyos, ¿cada cuánto cambian de carro? ¿Cómo? Sí, ¿cada cuánto cambian de carro? No, no sé. Y yo le digo, ¿cómo no vas a saber? Son clientes tuyos hace 10 años, te compran la póliza y vos sabes cada cuánto cambian de carro y sabes cómo es el grado de madurez de tus clientes. ¿No tenés eso? Ah, no. Ni se me había ocurrido pensar en eso. Y vos sabes que la curva de maduración del cliente y seguramente de cambio de carro va la madurez económica. Sí. Y que te puede cambiar la manera en cómo puedes profundizar de venta en el producto al cliente. Ve y sí. Entonces yo vuelvo y te pregunto, de 1 a 100, ¿cuánto conoces los clientes? Entonces ya él te dice, 60. Entonces el paradigma era que yo lo conocía a 95. Y como lo conocía a 95, no hacía nada por conocerlo más. Y cuando usted le baja ese 95 a 40, entonces usted dice, increíble, tengo que profundizar el conocimiento, tengo que mejorar el conocimiento, tengo que ser más intenso, más disciplinado, más coherente con el manejo de la relación con el cliente. Entonces eso es lo que es la cultura. Entonces cuando a usted le dicen que es el conjunto de paradigmas que me induce a que yo me comporte de una manera X. Entonces cuando yo tengo un paradigma, yo me comporto de esa manera. Y cuando tengo otro, entonces me comporto de otra manera. Eso es lo que es bonito. Entonces este señor que ustedes van a ver ahí, simplemente lo que él dice, que es muy fácil, es que ese conjunto de paradigmas, él dice, para que usted
pueda entender ese conjunto, divídalo por subconjuntos. Entonces le dice, mire, esos paradigmas son unos de usted cómo entiende el mundo y son otros de usted cómo entiende la compañía. Entonces, ese gran conjunto de paradigmas, divídalos, unos de que usted cómo entiende el mundo y otros de ustedes cómo entienden la compañía, para que le quede más fácil gestionarlo. Y usted dice, ah, mira, sí, sí. Y enseguida él le dice, pero mira, adicionalmente a eso, hay unos paradigmas que son flexibles y hay unos que son estables. Y entonces simplemente ese conjunto de paradigmas, tener en consideración que unos son hacia afuera y otros son hacia adentro, y que unos cambian y que otros son estables. Y ya, entonces clasificarlos en esos 4 subconjuntos. ¿Y por qué los debes de clasificar? Porque si los clasificas de esa manera, los puedes entender más fácil y porque los podés gestionar de manera más fácil. Y eso es lo que ese señor se inventó. Y entonces él dijo, y el primero, el primero es que él dice, hay un conjunto de paradigmas que tienen que ver de usted cómo entiende el mercado y usted cómo entiende los clientes. Y entonces simplemente es, mire usted qué tanto sabe del mercado, mire usted qué tanto sabe de los clientes, mire usted qué tanto usted ha acompañado la migración de los hábitos del consumidor, que han cambiado, los movilizadores. Usted qué tanto está dispuesto a cambiar, usted qué tanto está dispuesto a leer el mundo. Listo, y entonces él le dice, simplemente construya unos paradigmas que tienen que ver con eso. Listo, un segundo cuadrado, perdón, y esos son externos y flexibles. ¿Y por qué son externos y flexibles? Porque tienen que ver con el mercado y con los clientes. Y los clientes cambian los hábitos y los movilizadores y las prioridades. Listo, y el segundo tiene que ver con externo y es estable. ¿Y por qué es estable? Porque es el que tiene que ver con escogencias estratégicas. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué es estable? Porque yo no estoy cambiando eso de manera permanente. O sea, la propuesta de valor no la vamos a cambiar de manera permanente. Las grandes metas de la organización no las vamos a cambiar de manera permanente. Este señor no puede decir que él vende 16.000, que quiere 110.000 y mañana amanece berraco y dice que no, que quiere 180.000. Nada. Esta es la intención, es que si usted hace unas definiciones de carácter estratégico, usted esas escogencias las mantenga. Usted puede hacer variaciones, pero no en escogencias que son de carácter estructural. ¿Listos? Muy bien, entonces miren, estas son las externas. Unas son variables que tienen que ver con el mercado y con los clientes y otras son fijas y es las escogencias que usted ha hecho de usted cómo va a interactuar con el mercado. Listo, entonces vámonos para la tercera, el tercer cuadrante, es su modelo de operación. Y el modelo de operación es interno y es estable. ¿Y por qué? Porque usted no está cambiando de manera permanente lo que usted tiene adentro. Políticas, usted no las está cambiando de manera permanente. Listo, los valores de la organización están ahí y usted no los está cambiando de manera permanente. Entonces por eso se dice que son hacia adentro y que son estables. Los valores no los cambiamos. Las políticas no las cambiamos, o usted está cambiando las políticas. No, yo vendo a 30 días el primer trimestre, en el segundo trimestre a 90 días, después lo bajo a 60 días. No, aquí tenemos unas políticas comerciales y aquí atendemos los clientes y damos unos créditos con unas políticas X. Y esas políticas no las estamos cambiando. Listo, los perfiles que nosotros buscamos en esta organización son estos y eso no lo estamos cambiando de manera permanente. Las políticas para que nosotros podamos seleccionar a las personas son estas y nosotros no las estamos cambiando de manera permanente. Listo, esos son los supuestos que tienen que ver con las definiciones hacia adentro. Listo, y el cuarto cuadrante tiene que ver con la gente. ¿Qué tan alineada está la gente? ¿Qué tan claro la gente tiene todo lo que hacemos en la compañía? ¿Qué tan comprometida? Y entonces me devuelvo. La cultura es el conjunto de supuestos en esos 4 cuadrantes. Listo, y ese último cuadrante es interno y flexible. ¿Y por qué? ¿Por qué, hombre? Porque ahí está la gente. Listo, entonces miren que en los del margen, el lado izquierdo son los que, el elemento común son las personas, los clientes y las personas.
los coequiperos. Entonces, estos son flexibles, y los otros dos son los estables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ahí van a haber unos elementos que le dicen a usted cómo los vamos a identificar. ¿Listo? Y tienen que ver mucho con el resumen que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿cuál es la intención? Es que ustedes sean capaces de identificar cuáles son los rasgos de la compañía de ustedes hoy, en su cultura. Y no les dé miedo poner ahí cómo son, no les dé miedo ponerlo como son, porque la intención es que usted simplemente enriquezca la cultura, pero que usted tenga claro cuáles son los rasgos de hoy. ¿Sí? Y yo le voy a decir qué quiere decir rasgos de hoy. Rasgos de hoy, por ejemplo, como dicen los montañeros, por ejemplo, un ejemplo, en mi compañía no teníamos valores organizacionales definidos, nosotros actuábamos con los principios y con los valores normales de la sociedad, pero no teníamos 5 o 6 valores definidos que deberíamos de tener, no los teníamos. Entonces, en la cultura actual, nosotros actuábamos con los valores de la sociedad y con los principios de la sociedad. Listo, esos son los rasgos de la cultura actual en valores. Ahí está, valores centrales. Listo, son los rasgos de hoy. Y los rasgos del futuro es que escogí unos valores y que esos valores los expresé en función de todos los grupos de interés. Ah, mira, entonces yo era así y ahora voy a ser así. Eso es simplemente que usted sea capaz de identificar cómo era su compañía y cómo quiere usted que sea. ¿Y por qué me refería al tema de los valores? Porque si usted quiere construir propósito en una organización, tiene que tener valores y los tiene que tener claramente escogidos, arraigados y los tiene que vivir. Listo, le voy a dar otros rasgos. Por ejemplo, en esta compañía trabajábamos en el día a día y la visión de nosotros era de un año y nosotros éramos unos berracos construyendo el presupuesto y ejecutando el presupuesto. Ese era el rasgo actual de la compañía. Listo. Y la nueva compañía lo que quiere es tener una mega y es tener una visión de 5 años, de 7 años o de 10 años. Entonces, esta era la compañía y esta es la nueva compañía que quiero. Entonces, es simplemente cuando estamos hablando del tema de cultura es que seamos capaces de identificar eso. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Así. ¡Ah! ¡Qué chicharrón, hombre! ¿Sí viste? Entonces, la intención es que usted sea capaz de colocar en cada uno de esos elementos cómo es su organización en la actualidad. Listo, y ahí hay algunos ejemplos. Hay algunos ejemplos de cómo es la organización. Por ejemplo, desarrollo de destrezas. Nosotros exigíamos destrezas por cargo, o no teníamos destrezas o competencias organizacionales definidas. Listo, y los planes de exigencia del mejoramiento de las personas eran informales y muy genéricos. Esos eran los rasgos de la actualidad. Y no teníamos planes de desarrollo construidos desde la gente. Listo, esa era la actualidad. Y la de hoy es que escogimos 5 o 6 capacidades y esas 5 o 6 capacidades están totalmente alineadas y coherentes con la propuesta de valor del negocio. Y las personas nuestras deben de estar orientadas a desarrollar esas competencias y esas capacidades. Y estamos motivando e impulsando que existan planes de desarrollo para que las personas crezcan adentro de la compañía mejorando sus habilidades. Ah, mira, entonces esta era la anterior y esta es la nueva. Yo porque soy como un fanático de esto, porque si esto no lo tenemos, está pegado con babas la mega. No hay nada que hacer. O sea, la clave de esto es trabajar el tema de cultura. Como esta niña no me cree, porque ella se cree muy de la generación Z, listo. Entonces yo le voy a pegar su vaciada para que ella sepa, listo. Si ustedes no creen en eso, métanse ahora cuando se vayan para la oficina y se van a poner a chatear y a hacer bobadas ahí en ese chat. Listo, métanse ahí en Google y busquen, por ejemplo, Boeing. Busque a ver qué le está pasando a Boeing. Y busque cuál es el bollo que tiene esa compañía de adentro. Y es un chicharrón simplemente de transformación de cultura, gestionada de manera especial. No sé cómo, pero especial. Pero miren allá, simplemente para que, lo que quiero es para que ustedes aprendan de la casuística, qué hay allá adentro. Ellos qué hicieron y qué no hicieron en la transformación de la cultura y qué es lo que les está pasando adentro del negocio por no considerar que la cultura es clave. Listo, nos fuimos, vámonos de aquí rápido. Talento,
Esos son como los procesos de talento. Entonces aquí simplemente lo que les estamos diciendo es que ustedes van a tener una herramienta que les va a permitir identificar en planeación, atracción, incorporación, evaluación, desarrollo, reconocimiento, compensación, retención y desvinculación, en esos procesos que usted ejecuta, cuál es el grado de madurez que tiene su compañía. Y para poder calificar el grado de madurez lo vamos a calificar con 4 criterios. 1, ¿qué tan estandarizado está ese proceso? 2, ¿qué tanto apoyo tecnológico tiene ese proceso? 3, ¿qué tantos indicadores tiene cada uno de esos procesos? Y 4, ¿qué tan hábil o qué tan berraquita es la persona que maneja ese proceso adentro del negocio? Y entonces califique eso de 1 a 5. Y allá arriba hay una ponderación. Y esa ponderación no es obligatoria, ustedes la podrán cambiar. No, es que nosotros creemos que para nosotros es más importante los indicadores, entonces cambia el peso y después multiplica. Y ahí eso lo van a encontrar en Excel y lo van a encontrar preformulado. Simplemente usted le hace el cambio y usted me dice, ¿usted cómo está en cada uno de esos procesos? Para que usted se dé cuenta en sus procesos de gestión del talento, en los procesos operativos, usted, ¿dónde tiene que meter el diente? ¿Dónde hay más capacidades de mejoramiento? ¿Dónde tiene las dificultades? ¿Dónde hay las posibilidades de mejoramiento? Y ya, súper fácil. 7, ejercicio 7. Ay, Carlos Esteban le dio como un infarto. Súper fácil, Jorge Esteban, súper fácil, no se pongan nerviosos. Es tener claridad de cuál es la responsabilidad de los cargos que hay adentro en el negocio. Y ustedes van a encontrar ahí un formato que les dice, simplemente cada persona debería de hacer eso. ¿Y por qué lo debería de hacer cada persona? No tienen que contratar a nadie para que después no me llamen y digan, ay no, es que no tenemos presupuesto y entonces nos vamos a desfasar. Nada, es que usted le diga a la persona, usted es el director de gestión humana. Sí, entonces dígame cuál es el propósito del cargo suyo y cuáles son sus 7 responsabilidades y cuáles son los indicadores de sus responsabilidades. Y dígame qué informes usted debe recibir para poder hacer bien lo que usted tiene que hacer y usted qué informes debe entregar. Y dígame usted con quién se relaciona, adentro y afuera, y qué tipo de relación tiene usted adentro y afuera. Y si esa persona no es capaz de ponerle eso, estamos fritos. Y esa persona tiene que ser capaz de hacer eso ¿en cuánto tiempo? En media hora. Por ejemplo, este señor necesitaría como 6 meses, mientras que él se mete a Google y que le pregunta a no sé quién. Nada, es desde lo que usted está haciendo, dígame, mijo, ¿usted cómo lo hace? ¿Cuál es el propósito del cargo suyo? Y después de que lo hagan, él se lo debe compartir a su líder. Y el líder le debe decir, tan berraquito, mira vos cómo pusiste esto, yo no sabía que vos hacías esto, te voy a subir el salario, berraco, listo. Pero se puede pillar también un montón de cosas que la persona dejó de registrar, y entonces te va a decir, te voy a dar un bono. Vos no trabajar más aquí, ¿qué es lo que estás haciendo entonces vos aquí, hombre? Listo, entonces es muy bacano, esa es una herramienta súper, hiper, mega, giga, doble, tetra, catretera, potente y súper fácil. ¿Sabe qué es lo que es más bonito de esa herramienta? Yo les voy a decir, yo les voy a hablar de la práctica, yo vengo aquí a dar testimonios. Es, si la hacen en el equipo de gerencia, que se pare al frente cada uno y le diga a los demás, este es el propósito de mi cargo y estas son mis 7 responsabilidades y estos son mis indicadores. Y si ahí el equipo de gerencia, el gerente, él es el que primero se debe parar a decir cuál es su rol. Y él es el que debe decir cuáles son sus 7 responsabilidades y cómo se mide lo que él hace. Y después cada una de las personas. Y el día que hagamos eso, estamos listos, porque ese es el inicio de construir equipos de alto desempeño. Me perdona que esté como regañando, pero es que este módulo sí me emociona a mí. Sí, qué pena despeinarlo. Buenos días. Las competencias, escojan 5 o 6. 5 o 6. Estas joyas del éxito impresionante. O sea, ¿sabe qué es lo que yo más agradezco? Es impresionante la bondad de ese señor de mostrarnos todo lo que ellos hacen. Eso es ser bondadoso. ¿Sí me entienden? Eso es ser muy bacano, es ser solidario, es ser incluyente, es ser capaz de creer que en esta región somos capaces de ser más competitivos. Que todo eso que él mostró ahí es el conocimiento que tiene ese señor que tiene 472.000 años.
o sea, de adentro, y tienen un conocimiento impresionante, y él vino y lo puso aquí, nos lo mostró a todos. Listo, entonces nosotros podemos aprender tremendamente de todo lo que ellos ejecutan allá. Entonces aquí simplemente lo que le estamos diciendo es escoja 5 o 6, donde yo diga que escojan como las que hizo allá el amigo del éxito, aquí al doctor Jorge Esteban, pues llamen, mija, la ambulancia. 5 o 6, por favor, solamente, y que sean totalmente coherentes con las actividades críticas que están en el bolograma o en la propuesta de valor. ¿Qué es lo que la gente mía tiene que saber hacer muy bien para poder honrar la propuesta de valor? Eso es lo que hay que hacer ahí. Entonces ahí les puse 5 y les puse obtención de resultados. Y la intención es que ustedes la describan y ustedes digan, esa competencia adentro, ¿qué significa? Entonces ahí solamente hay como una definición hipotética, es como un ejemplo, es como decimos aquí, ay, voy a irme para donde estos señores, allí, yo tengo unos parceros que hay un sindicato, mira estos manes, listo, aquí, esto es para eso que estamos colocando ahí, eso es como un case inicial, para ustedes que juegan parqués todas las tardes, listo, un case inicial, y el case inicial es eso, ustedes escojan cuáles son las competencias de ustedes y defínalas. ¿Y saben qué es muy bonito? Nuevamente, ¿cómo las definen? Pongan a que la gente las defina, berracos. Ustedes ya las escogieron y usted escogió una que se llama obtención de resultados o escogió una que se llama trabajo en equipo y usted le dice a la gente, listo, para tener esa berraca competencia, ¿qué significa eso en comportamientos aquí adentro en el negocio? Y que la gente lo escriba. Y después de que la gente lo escribe, una persona lo resume y dice, esto es lo que va a significar esa competencia adentro. El día que usted haga eso, usted sabe de quién son esas competencias, de ellos, no suyas. Por eso es que es muy importante que la gente participe en todo este proceso, porque la mega es la sumatoria de las megas de las personas. Ay, estamos llegando donde quiero llegar. Y ahí hay simplemente unas sugerencias y no le paren bolas, porque ahí hay muchas. ¿Listos? Tanque de oxígeno para el doctor Esteban Giraldo. Tanque de oxígeno. Super caché. Este es el entregable. Este es el sumo de todo lo que vamos a hacer. Ahí están. Un ejemplo. A margen derecho tienen 5 competencias. Y a margen izquierdo tienen el grado de madurez de las competencias. Entonces en la compañía dijimos, estas son las 5 competencias y tenemos unos grados de madurez. ¿Se acuerda que ese señor que vino aquí a Cañanos con los del éxito, el señor dijo, es que si usted está por debajo del 5%, estás bien. Si estás del 5 al 20, empieza el ejercicio. Y si está por debajo del 20, entonces vaya donde el médico. Entonces aquí es más o menos lo mismo, es usted decir, ¿dónde tenemos grados de madurez? En las competencias. Listo. Y entonces den cuenta que esas 5 competencias, para hacerlo más fácil, las denominamos A, B, C, D y E. Es muy importante, muy caché. Buenos días. Usted sí sabía, ella sí sabía para dónde venía, porque vea, trajo la arepa en esta bolsita, porque aquí no dan nada. ¿Listos? Buenos días. Ustedes miren que es muy bacano esto. Ah, mira. El organigrama, porque si no este señor me regaña, Sergio, ¿para qué pones esa estructura así, como toda rígida? Entonces ahí te lo puse como una red. Eso es. Entonces aquí simplemente usted lo que dice es, lo primero que usted tiene que tener identificado es cuál es su estructura actual y proyectada. Y entonces ahí tiene la actual y la proyectada. La actual no tiene números debajo y la proyectada tiene, este cargo se creará en el 2021, este en el 2023, este en el 2025. ¿Y por qué es muy importante tener eso? Para vos que te va a dar un infarto ahí, hombre, porque vos me colocás que es que yo me voy a internacionalizar y a partir del 2022 el 10% van a ser ventas internacionales y hoy vende 0. ¿Quién? No, ahí veremos cuando llegue el 2022. Oigan, mariquis, tenés que enganchar a ese man desde el 2021, porque si no, ese man no va a vender nada en el 2022. O sea, tenés que hacer un esfuerzo por ser capaz de identificar cuál va a ser tu estructura futura. Eso es ser capaz de conectarse con ver el negocio para allá. ¿Listo? El que es capaz de hablar de las cosas
bien, es capaz de ejecutarlas. Pero si usted empieza a hablar con él y empieza a pistonear y a gaguear, y yo digo, ese man no va a ser capaz de hacer eso. Entonces, esa es como la intención. Entonces ahí van a tener adentro como los cargos. Yo solamente coloqué esos como ejemplo para que no se pongan nerviosos. ¿Listo? Porque después llaman, entonces va a tener que contratar un gerente financiero administrativo. No. Cada compañía tiene su estructura, pero traten de pintarla así y que eso es una red. Y que es una red que es coherente con un concepto. Construir inteligencia colectiva. ¿Listo? ¿Qué chicharrón? Mira esos X que aparecieron ahí. Listo. Ponele a cada cargo cuáles son las 4 responsabilidades más importantes. ¿De dónde las va a sacar? ¿De dónde? ¿De dónde las va a sacar? ¿De dónde las va a sacar? Tengo un premio para el que me diga, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De cuál perfil, hombre? ¿De dónde hablamos nosotros de eso? Ah, en la descripción del cargo, toda lenta esa niña para decir, o sea, cuando estábamos entrando yo dije, voy a preguntar esto para que usted conteste, y véala, y se demoró para contestar. Muy fácil, ¿usted de dónde saca esas 4 responsabilidades? Las saca de la descripción del cargo. Allá hay 7, yo le estoy diciendo cuáles son las 4 más importantes, entonces usted me dice ahí, vea, gerente comercial tiene 4, no es cierto, porque no van a poner esa en el negocio de ustedes. 1, crecer las ventas, 2, fidelizar, 3, desarrollar clientes y 4, traer nuevos clientes. Entonces no tienen que poner como voy a escribir una novela, este man que hace. No, súper sencillos. Eso es Arial 10 que está ahí escrito para que después no me digan, no, eso es Arial 4, Arial 10. Entonces imagínense que en ese mismo slide tenemos la estructura actual y la proyectada y cuáles son las funciones. Y enseguida, cuáles son los indicadores. Los 4 indicadores de cada cargo. Entonces ahí tenés la estructura de la compañía actual, proyectada, las 4 responsabilidades principales y los 4 indicadores. Y enseguida, ahí tenés, mira, las competencias. Listo, tenemos 5 competencias. Sí, ahí están las 5 competencias. Listo, y ahí tenés los grados de madurez que tienen esas personas en la actualidad en esos cargos. Entonces, en una sola slide tenés la estructura actual, la proyectada, las responsabilidades, los indicadores y los grados de madurez de las competencias. Y por último, ¿para qué nos vamos? Se nos va a enfriar el calentado. Listo. Señalar cuáles son las personas que son claves en el negocio, que son definitivas, que son las más sensibles en el modelo de operación del negocio. Listo. Y entonces, ¿cómo las señalás? Simplemente le pones una marquita y ahí está. Estos son los negritos son las responsabilidades, las X rojitas son los indicadores y las bolitas rojas en cada una de las son las personas que son estratégicas en el negocio. Listo, y entonces ese es el entregable más importante. Todo lo otro que les conté lo tenemos que hacer para poder llegar aquí, llegar con claridad. Listo, y como esto se hace muy difícil, entonces voy a mostrarles una cosa aquí. Mírenla ahí. Cada slide tiene abajo cómo lo hacen. Listo, en este slide le dice aquí abajo cómo se trabaja eso, cómo lo construimos. Mire, ahí está todo. Es un resumen de lo que dijimos aquí, cómo lo construís. Nos vamos a parar aquí. Aquí está cómo llenás o diligenciás el formato. Listo. ¿Querés trabajar el tema de la cultura? En la cultura te dice cómo la trabajás. Listo. Todos los temas, cada formato tiene un instructivo de cómo lo haces. Gestión del cambio. ¿Cómo trabajar la gestión del cambio? Listo. Señores, estamos terminando entonces con el tercer módulo, con la presentación del tercer módulo, que tiene que ser totalmente coherente con la mega, con el propósito y con haber entendido el mercado. Y con ser conscientes de que tenemos que tener excelentes niveles de liderazgo,
que tenemos que gestionar el cambio de manera proactiva, que tenemos que enriquecer la cultura. ¿Listo? Que tenemos que trabajar el talento y los procesos del talento. Y que tenemos que trabajar o abordar la cultura. Perdón, la estructura. Entonces, el módulo simplemente lo que te facilita son herramientas que puedas hacer eso de manera fácil. ¿Listo? ¿Hay alguna inquietud? ¿Quedó alguna duda? Señor. A ver, aló, gracias. No, mira, en la medida en que va transcurriendo pues todo este programa, esta metodología, pues yo creo que podríamos ir como sintetizando una cosa y eso es lo que quiero compartir con ustedes y con Sergio especialmente. Podría decirse lo siguiente, Sergio. Sí, señor. Es decir, aquí lo que estamos haciendo en todo esto es cambiando el paradigma de mirar las cosas, mirar las empresas. Eso implica que hay que cambiar, podríamos decir esta tesis, hay que cambiar el modelo de pensamiento, porque si no lo cambiamos, vamos a seguir en la práctica haciendo las cosas similares a las anteriores. Eso es. Entonces la pregunta es, ¿cómo así hay que cambiarlo? Es decir, dejemos de mirar las cosas por partes, se podría decir, Sergio, y más bien miremoslas en sus relaciones. Esa es clave, porque generalmente uno empieza a ver las cosas por partes, o en la vida cotidiana, separadas. Pero es que lo complejo, que como lo dijo Sergio ahora, es entender la complejidad de la organización, de las cosas. Y para ir a entender eso, pues hay que mirarlo en relaciones. Una empresa en sus partes se puede ver, y está el gerente comercial por un lado, el financiero por el otro lado, el de talento humano por el otro lado. Pero mirarlo relacionado no es fácil, porque es un modelo distinto. Y saber descubrir esas relaciones y esas dinámicas, en el fondo podríamos decir que es, me atrevo a decir, el nuevo paradigma. Y ese paradigma implica, pues de alguna manera decir que esta parte que estamos viendo hoy, si no se conoce colectivamente lo otro, esta es muy difícil de hacer, porque cuando tú le preguntas a la gente, escriba, ¿qué indicador va a poner? Si no conoce todo el proceso, se va a poner a imaginar cualquier indicador, y resulta que un indicador no se puede poner así porque sí, tiene que ponerse acorde a esa estrategia, tiene que ponerse acorde a lo que se ha visto anteriormente, tiene que saberse si es de resultados, si es un indicador de transformación o de logro. Entonces habría que trabajar el tema de los indicadores también. Yo lo dejo en el sentido, discúlpeme que me ha extendido, es para decir, la clave es entender que si de pronto nos hemos quedado un poquitito en la vinculación de todo el mundo, hay que reforzar ese tema, porque ese es de alguna manera lo que le va a dar como continuidad a toda esa estrategia. O sea, cambiar de paradigma, Sergio, es fundamental aquí. Sí, señor. Voy a decirle eso, qué es lo que significa para todos, qué es lo que eso va a significar en la práctica. Cuando ustedes hagan el módulo número 3, yo les garantizo que les va a pasar que van a tener que volver para el 1 y para el 2. Entonces este man me va a decir, ay, yo que saqué eso de Google, copiar y pegar, mariquis, no me sirve eso, voy a tener que volver a arrancar. Sí, ¿sabe qué es lo que le va a pasar? Va a ser muy atrevido. Este señor tiene una compañía que vende 15.000 y quiere vender 110.000 millones. Listo. Y en el tercer módulo van a mirar la gente, y la gente que tiene, y la estructura, y apenas vea eso, va a decir, ay, yo voy a decrecer mejor porque yo no tengo la gente que es, sí, voy a decrecer de manera constante el 5% interanual. Porque cuando usted se dé cuenta cuáles son los niveles de exigencia, entonces las definiciones que usted haya hecho en el primero y en el segundo módulo, las va a tener que enriquecer. Y cuando se venga para el cuarto, se va a tener que volver al primero, al segundo y al tercero. Y cuando hagamos el quinto, igual. Y cuando hagamos el quinto, ¿usted sabe qué le va a pasar? Va a decir, empecemos. Y ese es el mundo de hoy. Esto es valioso si usted lo aplica de manera sistemática, constante, recurrente, de aquí en adelante, por siempre.
ver el mundo, ver usted en qué es bueno para interactuar en el mundo, usted con quién se hace acompañar para que esas personas de lo que usted vaya a hacer le encuentren sentido y razón a lo que hacen, usted cómo lo ejecuta, que es el cuarto, y el quinto, cómo usted se involucra en conceptos de desarrollo sostenible y de buen gobierno. ¿Ya? Entonces esto es de interés, el concepto es súper caché, es convergencia, interacción entre todas las variables que hay ahí. Y el que sea capaz de hacer eso, entonces tiene una compañía súper, hiper, mega, giga, doble, tetra, catretera, potente. Se nos enfrió el calentado. Dios les pague.